¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean bienvenidos a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia y les saludo desde La Habana, y hoy también desde La Habana mi colega ruso Oleg Leonov Armas. Mucho gusto de que estés acá. Sí, un saludo, Claudia, un gusto verte presencial. Un saludo a todos nuestros espectadores y, como siempre digo, estamos acá desde la capital de Cuba para analizar todos los temas de la agenda internacional que les sean de interés a nuestro público. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Hoy estaremos conversando sobre varios temas que han dominado la agenda en la semana. Empezamos por la región de acá, América Latina, Venezuela, todo lo que ha venido sucediendo en las aguas del sur del Caribe con este ataque que se dio, ¿no?, a una lancha pesquera venezolana por parte de la Armada estadounidense. Por supuesto, ha levantado muchísimas denuncias, ¿no?, sobre un hecho que va en contra de las leyes del comercio, leyes del derecho de pesca, todo enmarcado en esta política del gobierno de Trump de ir contra el narcotráfico, acusando, ¿no?, a los países de la región de estar involucrados en estas redes, cuando realmente Estados Unidos es el mayor consumidor de droga. Deberían resolver el problema primero interno en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué repercusión ha tenido esta noticia por Rusia? Empezamos por ahí. Bueno, sí, como tú bien has dicho, las últimas noticias que están llegando del Caribe son bastante preocupantes, y en Rusia seguimos bastante de cerca todo esto porque estamos viendo una continuidad de la política agresiva, como tú bien decías en uno de los podcasts anteriores, ¿no?, la diplomacia de las cañoneras de Estados Unidos. Y eso preocupa bastante, no solo a la región, al Caribe, sino a otras potencias mundiales, ¿no?, como vendría siendo Rusia. Rusia sigue de cerca todas estas noticias y, por supuesto, ha declarado su condena, ¿no?, a estas acciones, porque, como tú bien también has dicho, van en contra no solamente del comercio internacional, de las leyes internacionales, de la Carta de la ONU, van en contra del sentido común. O sea, que una potencia global ahora, como Estados Unidos, esté atacando lanchas por el Caribe porque crea que son una amenaza para su seguridad interna, ¿significa eso que otras potencias del mundo también pueden hacer lo mismo? Imaginemos, solamente como siempre el truco que uso siempre, hagamos un espejismo, ¿no? Imagínense que Rusia de repente ahora en el mar Báltico empieza a atacar lanchas pesqueras de, no sé, de Dinamarca, de Suecia o de otra, porque dicen, no, porque son una amenaza para nuestra seguridad, creemos nosotros sin prueba de que están transportando drogas. Sería la reacción de todo el mundo civilizado, ¿no?, como ellos mismos se autodenominan, cuáles serían las condenas contra Rusia, que Rusia es un país bárbaro y tal. Ahora, pero cuando lo hace los Estados Unidos, no, bueno, es normal porque están defendiendo su seguridad. Eso a ojos de Estados Unidos mismos, porque también hemos visto condenas a estas acciones, no solamente de América Latina, vimos condenas bastante contundentes, bueno, de Venezuela, por supuesto, del país vecino Colombia también, de toda Latinoamérica en general, pero de Rusia y de algunos países europeos también, porque desde España, por ejemplo, han condenado estas acciones también, el ministro. O sea que todas estas acciones de Estados Unidos están causando bastante controversia, no solamente en la región, sino en el mundo entero. Y para Rusia y para el resto del mundo es una señal que, lamentablemente, siempre lo hemos dicho acá, que en el mundo de hoy lo que rige no son las leyes internacionales que tanto defiende Occidente. Esas leyes internacionales, quiero que lo entiendan, están escritas para otros, ¿no?, por Estados Unidos, y eso para otros, porque ustedes sí síguenla, pero nosotros, Estados Unidos, no vamos a seguir nada. Nosotros somos los más fuertes del mundo y vamos a hacer, mediante la fuerza, es uno de los instrumentos de nuestra política internacional, vamos a hacer mediante la fuerza lo que consideremos necesario y nadie nos va a detener. Entonces, lamentablemente, esto aquí conlleva a que veamos que el resto del mundo vea esas acciones y lo que entienda es que, bueno, que lamentablemente la fuerza es la que rige y tenemos que armarnos, tenemos que militarizarnos, y eso es lo que provoca a larga data es que países como Corea del Norte, por ejemplo, tengan un fuerte programa armamentístico que incluso lleve hasta recrear armas nucleares, ¿no?, también violando todas las leyes internacionales, porque hay acuerdos internacionales, ¿no?, que prohíben incluso las pruebas de armas nucleares. Pero entonces Corea del Norte, cuando ve que Estados Unidos interviene a países por todo el mundo y que hace militarmente acciones como esta, como la estación en el Caribe, ¿qué le queda al gobierno del país? Bueno, armarme de tal forma de que Estados Unidos sepa de que si hace eso conmigo, las consecuencias van a ser graves para ellos.
Está claro, es que esta decisión de Estados Unidos contraviene todos los convenios que a nivel regional se han tomado. Por ejemplo, siempre te menciono la carta, o sea, la declaración de América Latina como una zona de paz, que esto, una región que siempre se ha caracterizado por sí, hay conflictos, pero nunca hemos llegado a un enfrentamiento militar así en la región como tal. Es una de las regiones donde menos guerra en ese sentido ha habido. Y entonces esta acción viene a estar en contra, ¿no?, de esta declaración. Al mismo tiempo es evidente la intención o sea, lo que quieren promover es ese cambio de régimen en Venezuela, por Venezuela, que es un país además que tiene, o sea, que funciona como nodo en el sentido de la integración latinoamericana, ¿entiendes? Es intencional en ese sentido. Y esta acción tiene lugar en la zona económica exclusiva de Venezuela. O sea que también hay un trasfondo ahí de interés de perjudicar lo que es la economía, el petróleo de Venezuela, uno de los países que más reservas tiene en el mundo y que además tiene relaciones con otros países que también Estados Unidos tiene nominado como molestos para ello, porque estamos hablando de Irán, de algunos países del Golfo Pérsico, en fin, que todo eso tiene que ver en esta intención del presidente Maduro. Para América Latina es un peligro, por supuesto, porque lo hacen hoy con Venezuela, lo hacen mañana con Cuba y pasado con Nicaragua y así. O sea, el orden, el status quo de la región está evidentemente en peligro con este tipo de acciones, y que el gobierno de Trump ha demostrado que, del gobierno de Trump me refiero no solo a la figura de Trump, sino a todos sus asesores. El secretario de Estado Marco Rubio tiene sus intenciones muy marcadas desde que comenzó, y él no somos del agrado de Marco Rubio, tampoco los de Venezuela, tampoco los de Nicaragua, y todo eso tiene que ver con ese pensamiento arraigado de que América Latina, patrio trasero, voy a hacer en América Latina lo que yo quiera. Además voy a imponer, porque ya veo que hay otros actores internacionales que están teniendo un protagonismo en la región que tampoco me conviene. Entonces... me gustaría también aquí subrayar algo que dijiste, que sí, que todas estas acciones, algunas acciones han tenido lugar en la zona económica exclusiva de Venezuela, o sea, como una clara señal de que, aunque son aguas internacionales, pero económicamente Venezuela de ahí tiene prioridad de hacer sus proyectos, ¿no? Entonces es una señal también de Estados Unidos al resto del mundo y al continente, ¿no?, americano, de que incluso si es en zonas exclusivas de ustedes, nosotros vamos a violar ese derecho y nosotros vamos a hacer en su zona exclusiva lo que queramos. O sea, que esta realidad es un agravamiento, ¿no?, de aquella situación de demostrarle al continente de que nosotros por la fuerza vamos a conseguir lo que queramos, lo que sea necesario. Y otra también cosa que a mí me gustaría aquí destacar es que ni siquiera hubo un intento desde Estados Unidos, ¿no?, desde Washington, de acercamiento a los países de la región y decir, miren, tenemos un problema, el problema es de todos, vamos a solucionarlo, vamos a ponernos de acuerdo, sentarnos en la mesa de diálogo y solucionarlo de alguna manera diplomática, ¿no? Que no intervengamos militarmente, y que en caso de que sea necesario intervenir militarmente, como por ejemplo pasaba antes con Colombia, ¿no? Estados Unidos sabemos que tenía presencia militar en Colombia y realizaba sus operaciones, pero siempre era en concordancia con el gobierno actual de Colombia de aquel momento, nunca en contra de aquel gobierno. O sea, que va directo a solucionar el problema mediante la fuerza, ¿no?, mediante el garrote, mediante la diplomacia y las cañoneras, sin siquiera hacer un intento de sentarse en la mesa de negociaciones. O sea, ¿qué le demuestra eso al resto del mundo también? Que lamentablemente en Estados Unidos usar la fuerza para obtener sus objetivos es un instrumento que siempre está en la mesa de cualquier administración estadounidense, y que pueden ni siquiera hablar contigo, ni siquiera hacer un intento de hablar contigo e ir directo a una solución militar. Es que está demostrado que el tráfico de drogas en el sur del Caribe no es ni siquiera el más significativo dentro de la región, o sea, es terrestre. Eso está demostrado por la DEA, está demostrado por el FBI, hay informes de la ONU que te indican esto. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo que están haciendo en las aguas del Caribe no tiene ningún sentido. Es un pretexto para, no sé si promover un cambio de régimen por la larga data, pero por lo menos para intimidar, ¿no?, a esos gobiernos que como tú dices, que les son incómodos a Estados Unidos, y que se queden quietos. Y aquí también, entonces, que se crea la pregunta, ¿no? ¿Se dejarán intimidar, ¿no?, los gobiernos de la región actual? O, como hemos dicho también muchas veces en este podcast, ¿no?, se unirán en un bloque que, independientemente de la diferencia que tengan unos con otros, lo que tienen que hacer es promover la idea de, como tú hubieras dicho, de que Latinoamérica y la América en general es un espacio de paz, y aquí esas acciones no son permitidas, ¿no? Y que si pasa eso, entonces habrá consecuencias, porque es lo que hemos visto también, muchos ejemplos, ¿no?, por el resto del mundo. Si los gobiernos a los que Estados Unidos intimida se dejan intimidar, a la larga siempre van a resultar mal. Ahora, si toman acciones contrarias, ¿no?, a lo que Estados Unidos quiere
realizar, como vendría siendo los ejemplos de Rusia, ¿no? O de China o de Corea del Norte, que hemos dicho también este ejemplo. Bueno, ustedes hacen esto, nosotros entonces no nos queda otra opción que obtener armas nucleares. Yo creo que en sentido general en la región existe el consenso de que no nos conviene como región, ¿no? que esta situación se agrave, que Estados Unidos se imponga según su deseo. Aunque sí, lamentablemente hay algunos gobiernos que son un poquito más amigables con esta administración estadounidense y eso afecta lo que es el consenso regional. Ya me estoy hablando ya a nivel de mecanismos regionales, de la CELAC, del ALBA, pero sí es evidente que la unidad en la región es necesaria frente a este enemigo a este vecino tan poderoso que tenemos tan cerca. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. En el segundo tema de nuestro podcast de Moscú a La Habana estaremos hablando sobre los drones rusos, sobre la polémica que se ha desatado a raíz de una supuesta incursión de los drones rusos sobre el territorio de Polonia. A nivel mediático se ha visto, ¿no?, todas unas declaraciones de Polonia, de la OTAN, de los países miembros de la OTAN, de la Unión Europea como tal, acusando a Rusia de haber hecho esta operación, violando, por supuesto, el espacio aéreo de Polonia. En fin, yo quisiera que me comentes un poco sobre este tema, la visión rusa, porque la visión rusa en los medios casi que no se ha manejado. Sí. Bueno, la versión rusa es bastante sensata a mi pesar. O sea, Rusia, Moscú, desde el principio no negó que esos drones hayan sido rusos, aunque aquí hay algunos detalles que más tarde los hablaremos. Pero lo que sí negó es que Rusia haya tenido alguna intención alguna de violar el espacio aéreo polaco o de mucho menos tener objetivos militares, ¿no?, dentro de Polonia, porque sabemos que Polonia es un miembro de la OTAN y en Moscú no son idiotas. En Moscú saben bien que atacar directamente a un miembro de la OTAN sería provocar una respuesta de todo el bloque de la OTAN. Y para Rusia no es un secreto, Putin lo ha dicho el mismo Putin lo ha dicho muchas veces, que todo el bloque de la OTAN militarmente es mucho más poderoso que Rusia. Rusia lo sabe. Ahora, Rusia tiene armamento nuclear estratégico que protege a Rusia de una incursión militar de la OTAN en todo derecho, si no ya hace rato lo hubiesen hecho, que saben, que es lo que hablamos, ¿no?, en la parte anterior del podcast, que la OTAN, ¿no?, el bloque occidental sabe que no se puede meter militarmente con Rusia porque sería el final del propio bloque militar de todo Occidente, ¿no?, y del mundo, lamentablemente. Entonces, eso como que protege un poco a Rusia de eso, pero Rusia tampoco tiene la intención de provocar esa respuesta de ninguna manera. Ahora, ¿por qué dije que es evidente que los drones son rusos? Aquí quiero que entiendan algo bien. Por lo menos en el idioma ruso nosotros tenemos palabras diferentes para diferenciar. Son drones de producción rusa y drones rusos lanzados por Rusia. Son cosas diferentes. Claro. Ahora, aquí entramos en los detalles. Resulta que en la fotografía que hemos visto en internet salen los números de serie de esos drones. Y sabemos también que cuando Rusia realiza ataques de drones en el territorio ucraniano, suelen ser de series similares, ¿no?, series cercanas. O sea, mediante se van fabricando esos drones, lo van mandando al frente y lo van usando en la operación militar especial que tiene Rusia en Ucrania. Ahora, los drones que participaron en esa incursión supuesta sobre Polonia son de series muy diferentes, o sea, son de años diferentes, son de series diferentes. Lo que nos señala, por lo menos nosotros en Rusia lo vemos así, de que esos son realmente drones rusos que Ucrania ha estado acumulando durante estos años y ha armado incluso diferentes drones con diferentes piezas de diferentes series para luego, posteriormente, realizar una operación de falsa bandera como este. Ahora, esto es una suposición de Moscú. Esto se habla en la prensa rusa y se habla también entre los políticos y los militares rusos. Que eso ya habría que demostrarlo. Y aquí pasamos a la segunda etapa. Rusia, desde el principio, desde el primer día que se dio este suceso, este incidente, estuvo dispuesta a colaborar con cualquier país de la OTAN, incluso con Polonia misma, en investigar esto. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Polonia? No vamos a contactar con Rusia en ningún sentido. Esto repite mucho la historia con el derribo de un avión civil sobre el espacio aéreo ucraniano, en el oeste de Ucrania, un avión que viajaba desde Países Bajos, ¿no?, con muchos ciudadanos europeos. Fue derribado y entonces la prensa, salían todos los titulares, ¿no?, un misil ruso derriba un avión civil. Y aquí esto es una trampa, ¿no?, mediática que siempre nos ponen. Sí, el misil era ruso, pero no significa que Rusia lo haya lanzado. Ni con ese objetivo. Claro, ni mucho menos con un objetivo de derribar un avión civil para que, o sea, los años anteriores, los años previos al conflicto entre Ucrania y Rusia, Ucrania tenía mucho armamento ruso.
O sea, que el misil era ruso, sí, pero quien lo lanzó podría ser fácilmente Ucrania. Y precisamente esa es la posición de Rusia respecto a este incidente con el derribo del avión civil. Entonces vemos cómo se repite la historia muchos años después, ¿no? Te ponen drones rusos, sí, los drones son rusos, pero no significa que han sido lanzados por Rusia. Si vemos geográficamente, Bielorrusia, en su frontera occidental, ¿no? También derribó varios drones, pero la frontera occidental de Bielorrusia va a Ucrania, no va a Rusia. O sea que esos drones no provinieron de Rusia, no atravesaron el espacio aéreo bielorruso para llegar a Polonia. O sea que provinieron de alguna región occidental de Ucrania o occidental de Bielorrusia. Porque Bielorrusia, ¿no? las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, la Defensa Antiaérea de Bielorrusia, sí detectó esos drones. Y sí hubieron drones que violaron su espacio aéreo también. Esto es algo que se habla poco. Se habla mucho de que los drones violaron el espacio aéreo de Polonia, pero no el bielorruso. Y Bielorrusia también derribó algunos drones. Incluso compartió información con Polonia diciéndole, miren, estamos viendo, nuestros radares están captando drones en su dirección. Entonces, si vemos geográficamente de qué forma Rusia pudo haber lanzado esos drones desde el occidente de Bielorrusia o desde el occidente de Ucrania sin atravesar todo el espacio aéreo, eso crea muchas dudas y que Occidente en su conjunto, ¿no? Polonia y la OTAN en particular, no estén dispuestos a investigar este suceso, ¿no? En conjunto con Rusia y escuchar sus argumentos, te da mucho de qué pensar. Claro. Te dice de que el incidente tuvo lugar, sí tuvo lugar. Pero hay muchas preguntas incómodas para Occidente, que también como pasó como los Nord Stream, ¿no? Cuando explotaron, muchas veces en la prensa decían Rusia explotó el Nord Stream y después resultó que haciendo preguntas incómodas te das cuenta de que no, de que fue Ucrania. Puede ser también quizás viéndolo desde acá, como un mecanismo también para llamar la atención sobre ese necesario apoyo que están demandando y que ahora mismo no están teniendo para continuar militarmente, ¿no? En Ucrania, la guerra con Rusia. Me refiero fundamentalmente a este apoyo de Estados Unidos, que ya no están teniendo de la misma manera, a este necesario apoyo que están pidiendo Zelensky está pidiendo a los europeos como tal, y que tampoco lo están obteniendo. Quizás en una pantalla o algún montaje en ese sentido lo pudiera hacer. Pues sí, como tú bien dices, eso también es otro de los argumentos a apostarnos a esta investigación. A ver, ¿por qué este incidente se da precisamente en el momento en el que aparentemente Moscú y Washington se han puesto de acuerdo en cómo salirse de este conflicto en la mesa diplomática? Y Europa está demandando, al contrario, ¿no? más ayudas a Ucrania y necesita esa ayuda, pero Europa misma no puede hacerlo, siempre depende, ¿no? mucho de la ayuda estadounidense. Entonces, precisamente en un momento tan complicado se da un incidente como este y te deja mucho de qué pensar, ¿no? ¿Por qué no sucedieron estos incidentes antes? ¿Por qué no pasaba? Rusia viene bombardeando con drones los objetivos militares ucranianos desde hace años. Y precisamente ahora es que esos drones se desvían y violan el espacio aéreo de Polonia. Y nunca sucedió anteriormente. Claro, son demasiadas coincidencias. Y ahora que me acuerdo también sería oportuno recordar que no es la primera vez que drones y misiles, ¿no? violan el espacio aéreo de Polonia, pero hasta ahora siempre se ha demostrado, que son drones y misiles ucranianos, que son misiles de la defensa antiaérea ucraniana que se desviaban y caían en territorio polaco. Incluso pueden googlearlo, hay muchas noticias sobre eso. Incluso hubieron varios civiles muertos por misiles ucranianos y eso está demostrado porque no hay otra, porque te quedan los restos del misil y Polonia los ve que son ucranianos esos misiles, ¿no? Entonces, y además que van a ser misiles antiaéreos rusos en el occidente de Ucrania, ¿no? En la frontera entre Ucrania y Polonia. O sea, que te deja muchas cosas de qué pensar, de que no es la primera vez que sucede. Sucede ahora, tienen números de series muy diferentes. Bielorrusia también registró una violación de su espacio aéreo, pero no en el oriente del país, no en la frontera con Rusia, sino en su frontera con Ucrania y con Polonia precisamente. Y sucede en un momento muy oportuno, entre comillas, ¿no? En el que Ucrania está perdiendo el apoyo de Estados Unidos y entonces ahora busca de esta manera influir en la opinión pública occidental para que la población, ¿no? estadounidense o europea apoye a su gobierno o presione, ¿no? a su gobierno para brindar mayor apoyo militar a Ucrania. Pero en Rusia vemos que si bien en Europa eso puede tener algún sentido, por ahora por lo menos con las élites políticas que tiene en el momento Europa, pero con Estados Unidos eso no va a funcionar, porque incluso el propio presidente Trump
no se ha creído la historia. No ha comunicado mucho sobre este incidente, pero el propio hecho de que no haya dicho nada prácticamente sobre este incidente significa que no se creyó la historia, porque si se lo hubiese creído hubiese ya mandado 20 tweets sobre el hecho, ¿no? Sí. Entonces te deja mucho de qué pensar. El pronunciamiento que hizo fue respecto a que yo sí estoy dispuesto quizás a poner alguna otra sanción a Rusia, pero ustedes en la Unión Europea también tienen que acatar todo lo que hemos estado conversando para llegar a ese acuerdo de paz que se está negociando, ¿no? Sí, y es una forma de Estados Unidos de presionar a Europa para que finalmente se posicione del lado de Washington de salirse de ese conflicto. Vamos a una pausa entonces, regresemos con un tercer tema de Moscú a La Habana. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Estos días hemos sido espectadores de una noticia que, como ya viene siendo tendencia en Estados Unidos, la dio el propio presidente Donald Trump, que me refiero al asesinato del activista del movimiento MAGA Charlie Kirk, y toda la polémica que se ha desatado en función de esta figura, porque estamos hablando de uno de los principales influyentes, ¿no? Gracias a los cuales Trump ganó muchísimos jóvenes en su campaña de 2024. Que además es una figura muy polémica porque tiene pensamientos ultraconservadores en contra del movimiento LGTBI, en fin. Yo quisiera que me comentes esta noticia, cómo se ha percibido en Moscú y qué impacto crees que pueda tener en el interno de Estados Unidos. Bueno, primeramente quiero siempre hacer un disclaimer, ¿no? De que nosotros aquí no estamos para apoyar la figura de Charlie Kirk, porque, como tú bien has dicho, es una figura bastante polémica y yo buscaría evitar, ¿no?, posicionarnos, hablar sobre su posición política o su posición social. O sea, eso sería tema para otro podcast. Aquí lo que me gustaría mencionar es que estamos viendo cómo en Estados Unidos se está normalizando la violencia para obtener objetivos políticos, ¿no? Porque un asesinato de una figura que, aunque no ha sido político en pleno derecho, pero tenía mucha influencia en la política estadounidense, significa que se está generalizando eso. Y además que si vemos el proceso en dinámica, vemos que no es la primera vez que sucede en los últimos 2 años. Ya Trump anteriormente había sido, contra Trump, ¿no?, se habían hecho 2 intentos de asesinato, ¿no? Uno, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos pudieron prevenirlo antes de que sucediera, pero otro sucedió y Trump se salvó por las pocas, ¿no? Porque giró la cabeza y la bala lo rozó, pero y si no giraba la cabeza no tuviéramos a Trump hoy. Entonces, lamentablemente lo que estamos viendo es que en Moscú, ¿cómo se ve eso? Que como bien dije, ¿no?, la violencia política en Estados Unidos está teniendo auge en un momento en el que la sociedad estadounidense está bastante dividida. Entonces, estas acciones como estas lo que hacen es dividir aún más la sociedad estadounidense, y a Rusia en particular esto es de bastante preocupación en el sentido de que un conflicto social, que no vamos a decir guerra civil, no queramos que suceda una guerra civil en Estados Unidos, pero un conflicto social en el que la violencia se normalice y sea uno de los instrumentos para solucionar, ¿no?, los asuntos políticos en Estados Unidos, puede causar mucho caos en un país que es una de las mayores economías del mundo y una de las mayores potencias, ¿no?, militares del mundo. Y eso evidentemente preocupa al resto del mundo, porque desestabilizar a Estados Unidos desde adentro, desde esta forma, inevitablemente creará mucho caos en toda la región primero y a nivel internacional más ampliamente. Entonces, eso también es un ejemplo al resto del mundo de que independientemente de las posiciones políticas de que tenga cada uno, siempre la solución, lo mejor es sentarse en la mesa y solucionarlos de forma, mediante discursos, ¿no? Que repetiré aquí, no es que yo sea partidario de Charlie Kirk precisamente, pero él es lo que él hacía. Él se ponía a discutir con sus contrincantes, ¿no?, mediante las palabras, y tratar de convencerlos de su posición, que son bastante polémicas, ¿no? Pero bueno, él por lo menos buscaba esa alternativa, ¿no?, al diálogo. Que inevitablemente también, porque él era partidario, por ejemplo, de la ley de porte de armas en Estados Unidos. Sí. Y era partidario de la pena de muerte. Y él mismo en sus palabras decía que, mediante palabras, ¿no?, mediante diálogo, decía de que sí, bueno, algunas muertes mediante balaceras, ¿no?, o tiroteos en Estados Unidos es el precio que Estados Unidos tiene que pagar por la libertad de portar armas. Sí. Entonces, declaraciones bastante polémicas que provienen a él, que al final lo afectaron a él mismo. Y le afectaron no solamente a él, ¿no?, sino a todo el movimiento MAGA, como tú bien has dicho, porque él era una de las locomotoras, ¿no?, de ese movimiento en la sociedad juvenil estadounidense. Y me da mucha pena con él también, porque él era padre. Y entonces, inevitablemente uno tiene que decir, ¿no?, las condolencias a su familia y todo, y a sus familiares, porque independientemente de la posición que él haya tenido, es una tragedia para toda la familia.
Y resumiendo lo que vengo a decir, que estamos viendo un ejemplo de cómo la narrativa, la política de un político, ¿no?, sobre, por ejemplo, el libre porte de armamento, lo afecta inevitablemente tarde o temprano a él. Lo que nos hace pensar siempre que tú defiendas alguna posición, ponte a pensar cómo esa posición tuya podría afectarte a ti mismo, porque eso cambia bastante la percepción de muchos problemas. Siempre las soluciones simples, ¿no?, siempre son simples para otros, ¿no?, cuando uno propone soluciones para otros, pero cuando las propone para sí mismo ya dejan de ser tan simples y uno se cuestiona muchas cosas. Otra de las líneas que se ha manejado a nivel mediático es que la culpa se la están echando a los, como decimos aquí en Cuba, la culpa se la están echando a los seguidores de las ideas socialistas o comunistas en Estados Unidos. Esa división que siempre se ha manejado desde Washington, es lógico, desde el pensamiento norteamericano. Pero es peligroso, además. Sí, porque tiene consecuencias bastante largas al resto del mundo. Pero, a ver, quiero que tengamos en cuenta, esto es una guerra de narrativas. O sea, lo que en Estados Unidos consideran izquierda y socialista no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con el socialismo. O sea, se están inventando un problema, le están echando la culpa a otros movimientos, ¿no? Esto es como Don Quijote, ¿no?, que se ponía a luchar contra los molinos. Primero se inventan un problema y después se ponen a luchar contra ese problema que ellos mismos inventaron. Para asegurarnos de que este problema en realidad en el mundo no existe, pónganse a pensar cuántos tiroteos masivos y cuántas armas hay en libre circulación en países socialistas o en el pasado en los países comunistas. En la Unión Soviética estas cosas no pasaban, en Cuba no pasan, en la mitad de Europa que ellos son más socialdemócratas, ¿no?, diríamos, pero bueno, son de izquierda, es una de las ramas de la izquierda también. Estas cosas no pasan en Europa. O sea, esta narrativa, ¿no?, se bate muy fácil, se desmiente muy fácil con solamente ponerte a pensar qué tan de cierto es lo que dicen. A ver, vamos a buscar algunos ejemplos y a ver si esas cosas pasan ahí. Estas cosas pasan explícitamente solamente en países que tienen la libre circulación de armas, y que otra de las cosas que influye en esto es la fuerte división social que hay en Estados Unidos, que permite a personas con armamento creerse en derecho de solucionar lo que ellos consideran un problema mediante el asesinato, ¿no?, mediante las armas. O sea que este es un problema explícito de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se dan las condiciones para que esto pase, y no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con el socialismo. Es que de hecho el presunto asesino, o sea, el muchacho que están acusando ya, incluso están hablando de darle la pena de muerte, no tiene nada que ver ni con el socialismo ni con el comunismo, no tiene nada que ver, es ultraconservador, su familia además es amante de las armas, o sea, tiene que ver con esto mismo que estábamos hablando de las armas, o sea, es solo narrativa, como tú decías. O sea, si son los conservadores los que defienden el libre porte de armas, no será esa mentalidad conservadora la que lleva este problema. Y me da también un poco de gracia, no sé si gracia sea la palabra oportuna para hablar de un tema tan serio, ¿no? Pero bueno, sí, un poco lo deja uno pensar. Estamos viendo cómo en Estados Unidos, ¿no?, la sociedad está bastante dividida, se culpan a unos a otros. Un bando culpa al otro, socialista y comunista, cuando no lo son para nada, mientras que el otro bando culpa a los conservadores de ser prorrusos y de estar detrás de Rusia. Y entonces los rusos como que nos quedamos así como que, o sea, ¿en qué momento nosotros tenemos que por qué nos implican a nosotros en sus problemas internos, ¿no? O sea que estamos viendo, a ver, si nos creemos la narrativa estadounidense, caemos en lo patético, porque entonces son comunistas contra prorrusos en Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿hay en Estados Unidos algún que sea pro-estadounidense normal? O sea, si nos creemos esa narrativa, uno se cree como que es muy patética, ¿no?, la situación que se crea en Estados Unidos mismo. Entonces, para apoyar, ¿no?, tu tesis de que en Estados Unidos la violencia se está generalizando y todo, me gustaría también nombrar algunas cifras, ¿no?, que saqué. En el 2025 todavía no tenemos las cifras absolutas, aunque estamos viendo que en lo que va de 2025 hay más tiroteos y más tiroteos masivos, ¿no?, y asesinatos con armas que en el 2024. Pero bueno, las cifras absolutas que vamos a mencionar son del 2024, ¿no? Hubo un promedio de un tiroteo masivo, o sea, tiroteo masivo es cuando hay más de 3 personas involucradas, ¿no?, cada 24 horas en Estados Unidos. O sea, 365 tiroteos masivos en Estados Unidos en un año. Y contabilizaron más de 15.000 muertes por arma de fuego en Estados Unidos en el 2024. Para que tengamos alguna perspectiva, en los 10 años que Rusia, que la Unión Soviética, ¿no?, tenía presentes sus fuerzas militares en Afganistán, porque aquí quiero hacer una aclaración, el gobierno afgano del momento invitó a las fuerzas soviéticas, ¿no?, a que los ayudaran a luchar contra los radicales musulmanes. O sea, que no fue una invasión, porque también en esta guerra narrativa siempre se habla mucho de que la Unión Soviética invadió Afganistán. No. Claro, el gobierno
gobierno afgano invitó a las fuerzas rusas soviéticas, ¿no?, para que le ayudaran a luchar contra los radicales musulmanes que eran precisamente apoyados por Estados Unidos y por Arabia Saudita en aquel momento. Entonces, en los 10 años que la Unión Soviética tuvo presencia militar en Afganistán, murieron 14.000 soldados soviéticos. O sea, 10 años, 14.000 soldados. Y en un año en Estados Unidos mueren 15.000. O sea, que en un año de armas de fuego de Estados Unidos mueren más personas que en 10 años de conflicto intenso en Afganistán. Entonces, de los 83 tiroteos en centros escolares, solamente en centros escolares, ¿no?, 27 se produjeron en campus universitarios y 56 en centros de enseñanza primaria y secundaria. O sea, que de aquellos 365 tiroteos masivos, ¿no?, que vimos, 83 se produjeron precisamente entre espacios juveniles, ¿no? O sea, que esto nos señala que en Estados Unidos hay un problema serio del tratamiento de la juventud, ¿no? O sea, que la juventud no está ocupada en sus asuntos de juventud, ¿no? Y esto debe ser política de Estado. Claro. O sea, una persona joven que tiene mucho, o sea, que se cree que tiene mucho potencial, ¿no?, tiene mucha energía potencial para ser aplicada en diferentes esferas, no encuentra en dónde ser aplicada y buscan la solución en dónde, bueno, pues en las ofensas unos a otros, ¿no? Entonces causan motivos para que después estos tiroteos tengan lugar. Que lo que estamos viendo sí que también que en Estados Unidos no hay una política centralizada para distraerlos a los jóvenes, no sé, en deportes, en cultura, en programas juveniles, ¿no?, en los que ellos se vean implicados y se sientan importantes, sí, ¿no? Toda esa energía se convierte en algo positivo. Exactamente, que se sientan necesarios. O sea, que todo esto, y en Estados Unidos eso lamentablemente no existe. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, hablando del socialismo y de los comunistas y los socialistas son culpables de eso, pues en los países socialistas y verdaderamente comunistas que eran, sí existían todos estos programas. Los jóvenes siempre estaban implicados en la vida política, social, cultural. O sea, cada cual tenía un espacio que a su gusto, ¿no?, que encontrara y estar ocupado y sentirse importante. Y en Estados Unidos esto no existe. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Bueno, seguramente sobre estos temas volveremos acá a Moscú a La Habana. Les reitero nuestro saludo hoy diferente, ambos desde La Habana, un placer. Y los invito a que en las redes sociales nos dejen sus comentarios, los temas que quizás quieran que toquemos aquí en De Moscú a La Habana, y nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.